Hoy vamos a crear una quiche perfecta con una base sin harinas. Si tienes una batata y quesos, vamos a hacer un quiche con una base de batata y la vamos a rellenar con vegetales, huevos y queso. Es increíble, la base de esta quiche no tiene ningún tipo de harina. Se acabó tu sufrimiento porque no podías comer estas deliciosas quiche por las harinas, y si no sabías lo que es una quiche, es este tipo de torta o tartaleta pero rellena con vegetales y mucho queso. No me digas que te quedas sin ideas, que para ideas solo tienes que suscribirte y venir a ver mis videos. Súper fácil. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Empezamos. Empieza rallando una o dos batatas. Y si no te gustan las batatas, puedes hacerla de papas o de plátano. Con la de plátano hice una vez una cheesecake que en una fiesta, fui más famosa que Messi. Todo el mundo decía, ella hizo la torta. Si quieres que la hagamos, dímelo en los comentarios. Ahora, esto es tremendo truco que te voy a dar. Remójala en agua para sacarle todo el almidón y luego la vas a exprimir muy bien con la ayuda de un paño. Al sacarle el almidón, ella te va a quedar mucho más crujiente cuando la cocines. Sácale bien todo el agua con bastante fuerza. Luego de que la exprimas bien, llegó el momento de condimentar. Claro que puedes agregarle solamente sal, pero te va a quedar ahí como desabrida, insulsa. O puedes ponerle estos condimentos y hacerla gloriosa. Una cucharadita de ajo molido, de cebolla molida y de sal. Y aquí otro truco, agrégale un poco de aceite de oliva por encima y así te va a quedar también mucho más crocante. Ahora con el queso, le vas a agregar queso mozzarella, unos 30 gramos aproximadamente. Y el queso es como el conector, el que va a hacer que todo esto se compacte y se convierta en una especie de masa. Para eso tienes que mezclar bien para que cada pedacito de batata tenga un pedacito de queso. Y esté condimentado, por supuesto. Una vez que lo tienes bien mezclado, vas a arreglar tu molde para hornear y lo vas a cubrir con papel encerado. Yo sé que está costoso, pero te salva las comidas y las uñas, porque después lavar este molde con todo pegado es horroroso. Dime que no. Agrega un poco de la batata y la vas a distribuir bien en el fondo. Luego le vas a agregar el resto. Y con tus manos, sí, con esa manicure que te hiciste recientemente, le vas a dar la forma de cesta trayendo la batata hacia los bordes. La vas pegando poco a poco en las paredes del molde. Y cuando ya lo tengas listo, le agregas un poquito más de aceite de oliva y se lo distribuyes con las manos. Recuerda que esto es lo que te lo va a dejar bien crocante. Esto se va al horno que precalentaste previamente a 200 grados centígrados y lo vas a dejar allí 20 minutos hasta que lo veas dorado. Y si te hacen falta más ideas para tus menús de la semana, puedes hacer mis clases online. Ahorita tengo 6 clases de cómo condimentar de manera distinta el pollo. Entra ya en liliberramirez.com a la sección de cursos. Inscríbete y comienza hoy mismo. Y ahora vamos a seguir con el relleno. Por acá he cortado una rebanada de tocineta. Sí, deja el mito con la tocineta, que eso no te va a engordar ni te va a tapar las arterias, y menos si lo comes moderadamente. Cocínala hasta que quede bien doradita y la reservas. Y ahora vas a sofreír medio pimentón y una cebolla, todo picado en juliana. Yo elegí media cebolla blanca y media cebolla morada para más sabor. A esto le vas a agregar 2 tazas de espinacas y condimentas con un poco de sal y pimienta. La espinaca por arte de magia se va a desaparecer, pero tú mantente firme. Y cuando veas que todos los vegetales están suavecitos, los sacas y los reservas. Ahora vamos a preparar la crema maravillosa que va a hacer que estos vegetales te sepan a gloria. Vas a batir en un bol 3 huevos. Esto siempre me pasa. Y le vas a agregar media taza de leche, no importa la leche que uses. Cuando lo tienes bien combinado, le vas a agregar los vegetales y la tocineta que previamente cocinaste. Y lo que hace que este plato sea irresistible son estos 300 gramos de queso rallado. Puedes usar los que te gusten, yo he usado blanco, mozzarella y queso amarillo. La razón por la que uso 3 tipos de quesos es para que tenga muchísimo más sabor, pero puedes utilizar solamente uno. Y ahora ya tenemos todo esto combinado para nuestro siguiente paso. Sacas la base del horno y esperas a que se enfríe un poco. No queremos agregar la crema y que los huevos se vayan a cocinar porque la base está demasiado caliente.
La mía todavía estaba un poco caliente, por eso estoy agregando la crema poco a poco. Y cuando ya agregas completamente la crema, lo que vas a hacer es distribuirla bien. Este paso es opcional, pero la presentación es muy importante, por eso yo le voy a poner unos tomatitos cherry picaditos con unas hojitas de albahaca. Y ahora esto se va para el horno por 35 minutos más. Esto huele delicioso, voy a esperar a que se enfríe un poco antes de desmoldarla. Mira qué belleza queda. Si quieres lucirte con alguien, prepárale esta quiche. Una de las ventajas de esta receta es que la puedes comer fría o caliente, lo que la convierte en una receta de picnic perfecta. Te llevas tus trozos así de quiche y todos van a disfrutar. Mira lo que es esta quiche por dentro. Perfecta. Esta quiche es una receta perfecta para que la agregues a tu menú saludable de la semana. Y si no sabes cómo empezar, puedes buscar ya mi ebook Menú de la Semana, donde tienes ya todo el menú de la semana con todas sus recetas. Búscalo ya en mi tienda liliberramirez.com. Y por supuesto que no me voy a saltar la parte donde pruebo esta maravilla, si esa es mi parte favorita de todos los videos. Yo sé que tú sufres, pero yo lo disfruto muchísimo. Espectacular es la palabra para esta receta. Esta y todas las recetas las consigues en recetaslili.com. Incluso las puedes imprimir. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Suscríbete también a mi newsletter. Te voy a dejar aquí el link para que te suscribas. No te pierdas el video de la semana pasada que estuvo buenísimo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. Esta es mi pócima secreta de rejuvenecimiento. Esto es puro colágeno. Vamos a preparar caldo de huesos de pollo. Muchos dicen que es una moda, pero yo le creo más a mi cuerpo y a los resultados que he tenido tomando este caldo de huesos. Es increíble cómo se convierte en gelatina. Mira este video hasta el final, que no solo te voy a dar la receta, también te voy a decir cómo y cuándo tomarlo.